Pues abrimos el debate semanal. Nuestra noche de martes lo utilizamos para debatir sobre un tema de actualidad tanto local como nacional. En este caso tenemos que hablar del último barómetro del CID, de las encuestas después de todo lo que ha acontecido con Cataluña. Y hay muchas sorpresas, al menos de momento. Esta noche contamos con la presencia de Eladio Viñas. Eladio, buenas noches. Buenas noches. Contamos con la presencia de Antonio San José. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y contamos con la presencia además de Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Javier, vamos a comenzar por ti y vamos a hablar precisamente de esos datos que según publican. Vamos a ver primero que tenemos imágenes de lo que publicaban. Ayer esto lo podíamos ver precisamente en un programa que emitimos como es El Gato al Agua. Ciudadanos adelanta a Podemos y Vox, según contaban, tendría un escaño. Y tal y como podemos ver en pantalla, Partido Popular, 117 diputados, un 27,5%, PSOE 95, Ciudadanos 70, Podemos 45, Esquerra Republicana 8 diputados, Vox 1, PDeCAT 6, PNV 5, Bildu 2 y Coalición Canaria 1. Esto sería justamente, bueno, pues en la actualidad. Yo no sé, Javier, si esto lo trasladamos a las urnas, que según esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en declaraciones a Carlos Herrera, pues va a agotar la legislatura, en los 2 años que faltan. Bueno, yo no conozco a ningún presidente que haya entrado en una legislatura y haya dicho que va a adelantar elecciones. Quiero decir, siempre un presidente dice que va a intentar agotar la legislatura. Otra cosa es que durante el mero hecho de aprobar unos presupuestos o que tenga un problema puntual y no pueda sacar su proyecto adelante, no le queda más remedio que adelantar elecciones. O sea, eso entra dentro de lo normal. Ahora bien, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Pues estamos viendo un momento puntual. Y yo siempre digo que estas fotos nos fotografían un momento puntual de sensibilidad, ¿no? Y este momento puntual de sensibilidad atañe fundamentalmente, luego si quieres hablamos de los partidos más nacionalistas, pero atañen a 4 grandes partidos, ¿no? El Partido Popular vemos que baja, es verdad que le están coincidiendo todos los juicios del Partido Popular, todos los juicios de corrupción. Estamos viendo que ese sentido daña un poco la imagen del propio Partido Popular. Eso significa muchas veces que tienes un voto oculto de gente que le va a votar al Partido Popular, pero ante unas encuestas no dice que le va a votar, no lo refiere. Y bueno, y luego las cocinas que son un poco extrañas, que no tengo tiempo para explicar cómo se cocinan eso. El segundo es el Partido Socialista. El Partido Socialista, dentro de que le ha estallado una bomba, quizás en el flanco menos fuerte del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, independientemente de que tiene unos proyectos bastante claros, hay uno que nunca ha quedado muy claro a la sociedad, y es el modelo de Estado que quiere, ¿no? Porque el modelo federalista no le ha acabado de definir. ¿Qué modelo federal? ¿Qué implica? ¿Qué competencias implican? ¿Qué grado de solidaridad? Entonces le ha estallado la bomba de Cataluña justamente en el flanco donde él lo tiene peor cubierto. Aún así, yo creo que Pedro Sánchez lo ha salvado bien, ha sido muy recio en el mensaje, ha dejado muy claro. Podía haber unas fisuras en el Partido Socialista Catalán porque durante años ha estado jugando un poco con el catalanismo. Y luego entraríamos en los otros 2 grandes partidos, quizás. En Ciudadanos, que es el que más crece. ¿Y por qué es el que más crece? Porque ha tenido un mensaje claro desde el principio. Y luego entraré en Podemos porque es el que menos claro lo ha tenido. Sí, vamos a seguir avanzando. Antonio, primera intervención, un poco, pues valoración de lo que estamos conociendo, esos datos que están publicando, haciendo referencia a las encuestas, si hubiese elecciones ahora mismo, ¿no? en este mes, o en diciembre, que es cuando en teoría serán dentro de 2 años. Sí, bueno, lo que yo coincido un poco con lo que dice Javier es que depende del momento donde se sacan y cómo sacan. Ahora ha salido lo de Mamá Patria en el tema de Cataluña, es decir, con el artículo 155 y con el resto de que si hay o no hay escisión de Cataluña o independentismo, etcétera, etcétera, y ha habido unos partidos que han sabido aprovechar ese momento. Es decir, si Ciudadanos se ha subido tanto es porque el equipo de gobierno, en este caso liderado, y hablo del centro-derecha, liderado por Mariano Rajoy, yo creo que ha ido un poco lento, que a lo mejor es lo que tenía que hacer con la ley en la mano. El Partido Socialista subió después de su descalabro a tenor de Pedro Sánchez otra vez, pero sí que es cierto que ha tenido algunas ambigüedades ahí, sobre todo cuando Iceta decía primero unas cosas, luego otras, y luego al final cuando ha habido algunos alcaldes que se le han marchado o otros que han dicho que no estaban de acuerdo con el apoyo al 155. Podemos siempre es más de lo mismo, es decir, aparte de sus problemas personales, su financiación, que está saliendo también el otro día en el Senado, ya ha habido un rifirrafe bastante importante,
Entonces, la cuestión que tienen ellos ahí es ahora sí, pero no, no, pero sí, yo haría, yo no dejaría de hacer. Es decir, no, eso no cuela. De hecho, es que por eso se pegan el batacazo. A mí lo que me sorprende es lo de Vox. Digo lo que me sorprende lo del Vox porque conseguir el 2% es importante. Aunque estamos viendo a nivel europeo, con todas estas historias, están empezando a salir partidos que no estaban antes y a lo mejor van a empezar a moverse los extremos, ¿vale? Y digo por un lado o por otro, y donde empiecen a salir. Y eso tenemos que replantearnos a ver qué es lo que ocurre. Pero igual que estamos en esta situación ahora mismo con ese sondeo, si después del 21 de diciembre hay otra historia y hay una balsa de aceite y no sé qué, pues cambia otra vez la gente y verá o sale cualquier escándalo y tal. Al Partido Popular, como decía Javier, le están saliendo ahora todos los juicios, Gürtel, el otro, pero no se descalabra. Cuidado con eso, que no se descalabra. Es decir, que el retomar otra vez de donde los votos se le van no es muy difícil y tenemos que tener claro la sociedad. Los ciudadanos somos los que somos, se votan los que se votan y los votos no crecen como las viñas. Es decir, hay los que hay, se mueven hacia un lado o hacia otro. Entonces, eso es coger y conseguir atraerles. Bien, vamos a conocer la opinión de Eladio y ya entramos en lo que es, abrimos el debate. Eladio, sobre lo que estamos conociendo, los datos se están publicando ahora mismo. Muy bien, pues nada, en mi primera intervención, muy resumida por cierto, antes que nada agradecer a Antonio San José que haya erradicado aquí en Medina del Campo sus opiniones, que siempre son importantes. Yo hacía tiempo que no sabía de él y bueno, pues aprovechar para darle la bienvenida a esta ciudad que ha sido la tuya durante 4 años, que recordar. Sigo viniendo. Y espero que siga siendo la tuya. Sigo viniendo, muchas gracias, Eladio. Bien, vamos a lo que los oyentes y estos televidentes les tienen preocupados, que es el tema de las elecciones. A ver, es evidente que ningún partido de los constitucionalistas se va a mover antes del 21 de diciembre, es obvio. Vamos, yo en ese caso está claro que mientras no tengamos un supuesto, en unas supuestas elecciones generales en Cataluña, todo el tema, incluso hasta el propio presupuesto, el PNV, bueno, nos va a acertar. A partir de ahí es obvio, el ciudadano pues lo que quiere es un poquito de firmeza tal y como está. Entonces Ciudadanos la ha tenido un mensaje claro y evidentemente sus expectativas electorales se están multiplicando, hablan de un 5 o un 6% más, que es mucho en función de las últimas elecciones generales. Obviamente Podemos, con ese discurso tan ambiguo, baja otros 5 o un 6%, ¿no? Y es que es complicado en la situación en la que está a nivel nacional con todo ese tipo de confluencias, y aquí tenemos la prueba con Catalunya en Podem, que tenía suscrito un pacto en el Ayuntamiento de Barcelona y lo ha dinamitado por su cuenta y riesgo. Y obviamente el Partido Popular es un electorado muy fidelizado, y es evidente que se va a mantener ahí. Sí me preocupa el tema del PSOE, es una situación complicada para traer, pero creo que esa firmeza que, sobre todo el tema del federalismo, que Pedro Sánchez ha logrado transmitir, creo que ha llegado a muchos ciudadanos de España. Y eso es lo que echábamos de menos con anterioridad. Esa ambigüedad que tenía antes parece ser que no calaba tanto, y ahora sí ha calado y realmente pues se mantiene exactamente igual. Javier. Bueno, yo creo que más allá de lo que dicen las cifras, tenemos que ver algo que es muy interesante, ¿no? Que es que creo que no lo he visto debatir en ningún lado. Y es el trasvase de votos. Porque tener en cuenta una cosa, el Partido Socialista se mantiene y Ciudadanos sube bastante. Y el que cae es Podemos. Partido Popular aguanta el tipo, pero el que cae es Podemos. Estamos viendo un trasvase de votos de izquierda a centro o a centro-derecha o a derecha, cada uno que le ponga el nombre como quiera. Y eso es lo más raro de esta encuesta del CIS. O sea, ya no es más raro que haya subido tanto Ciudadanos, sino el trasvase de votos ideológicos. Tenemos que presuponer que parte de los votos de Podemos los vuelve a recuperar el Partido Socialista, que el Partido Socialista, bueno, pues ha recuperado una parte y se mantiene con esa parte. Los más moderados del Partido Socialista se pueden haber movido, y del PP algunos traspases de votos puede ir a Ciudadanos, pero claro, es que todo lo que cae Podemos lo sube Ciudadanos, y no creo que los votos que se van de Podemos vayan a Ciudadanos, sino van al Partido Socialista, y algunos que haya perdido el Partido Socialista pueden ir a Ciudadanos o pueden ir a Partido Popular, y del Partido Popular a Ciudadanos. Aquí, ¿quién ha manejado las dos cuestiones fundamentales? ¿Quién ha manejado mejor las dos palabras que se llaman patria y España? Ese es el efecto. Entonces,
Lo que nos dicen las encuestas es que un discurso claro como el que ha hecho Albert Rivera a la gente le ha calado. Muy patriótico, muy español y desde el primer momento aplicación del artículo 155. El Partido Socialista está más reacio a aplicar el 155, lo ha intentado porque tiene un Partido Socialista catalán que no vería ese sacar pecho para aplicar el 155, no lo vería muy bien. Y luego el Partido Popular, que ha jugado, que desgraciadamente para él, o afortunadamente, le toca gobernar. Y él no puede salir a decir estas cosas, sino que cuando lo diga lo tiene que aplicar, porque al final hay alguien que ejecuta el artículo 155, y entre otras cosas porque tiene mayoría en el Senado. Pero más que tiene mayoría en el Senado, es el que tiene que tomar esa decisión. No ha podido, ha sido mucho más cauto a la hora de aplicarle para que tuviera unos efectos más tranquilos, más relajadores y no soliviantara a la sociedad catalana. ¿Quién maneja, qué le pasa a Podemos? Que es uno de los grandes pues perjudicados de todo lo que está pasando en Cataluña. Yo creo que la propia Carolina Bescansa lo dijo, no tenemos un mensaje de país, tenemos un mensaje de grupúsculos y esos grupúsculos están haciendo muchísimo daño. Tener en cuenta que cuando nadie reconocía a la República Catalana sale un sector de Podemos que sí, que es importante dentro de Podemos, como son los anticapitalistas, que además están centrados en Andalucía, reconociendo a la República Catalana. Pero es que sale un eurodiputado, que no sale cualquiera a reconocerlo. Y el eurodiputado, cada vez que habla, y yo lo digo, da vergüenza que ponga este país como realmente si esto fuera una dictadura, si no hubiera justicia, si no hubiera nada. Todo eso a la gente le duele. Y le duele a la gente que puede estar cerca de Podemos, porque este no es un país donde no haya separación de poderes, no es un país donde el gobierno maneje la justicia, no es verdad. Y tenemos que defender la grandeza de este país, y una grandeza que tiene los poderes separados. Y todo ese mensaje que que en su día pudo tener un efecto bueno de ir contra el establishment para hacerse un hueco en la política, ahora mismo es muy perjudicial, porque la gente está muy sensible con las instituciones españolas. Porque se está atacando demasiado a las instituciones españolas, pero las instituciones españolas son nuestras, de todos nosotros. Y esa defensa ferviente del nacionalismo que han hecho, que la mayoría de las personas que tienen un sentimiento de izquierdas no entienden cómo un partido de izquierdas puede estar defendiendo la segregación, cuando los partidos de izquierda se mueven por otros conceptos fundamentales, como es el derecho de los trabajadores, el derecho al bienestar, el que no haya desigualdades, el que las fronteras no signifiquen que al final esas fronteras sirvan para provocar desigualdades, que la izquierda ha hecho siempre gala y bandera de la solidaridad entre territorios, a mucha gente de izquierdas este mensaje de barreras, de aduanas, no le cala. Y ese es uno de los fundamentales problemas que tiene ahora y que me imagino que tendrá que cambiar, pero lo va a tener muy difícil. Y sobre todo porque para crecer te puedes juntar con muchas familias. Pero luego, cuando vas creciendo, esas familias te pueden hacer daño, porque cada una tira por un lado. Antonio. Sí, el tema de analizar un poco el trasvase, como dice Javier, de votos. Sí es cierto, yo coincido en que Albert Rivera ha salido enseguida, porque además él conoce un poco lo del tema de Cataluña, y ha salido a enarbolar la bandera española. Y ha calado, sí que es cierto que ha calado. El Partido Popular, el problema que tiene es que, como se decía antes, es que tiene que gobernar, y cuando tiene que gobernar tiene que aplicar las leyes con toda su consecuencia, y hay que ser justos y claros. Yo creo que la subida de Vox, si llega a conseguir un diputado, yo creo que es gente más de la derecha del PP, que ha creído o cree que el Partido Popular tenía que haber reaccionado mucho antes y que exige o pide algo todavía mucho más fuerte y más serio con el artículo 155. No nos olvidemos que tiene muchas facetas y posibilidades de haber hecho el artículo 155, y la voz en la calle, hasta que ha habido el tema de enjuiciamientos a los consellers y a la presidenta del Parlamento, pues todo el mundo estaba expectativo viendo los medios de comunicación, esperando a vosotros que dijerais que ya estaban detenidos y todos en la cárcel. Es verdad, la gente lo que esperaba en la calle era eso. Claro, los que nos movemos en otros ambientes, en el tema político, sabemos que un político no puede encarcelar a otro político, eso es un juez, hay que llevar sus procesos, etcétera, etcétera, y lo tiene que hacer. ¿Qué ocurre con ello?
Tenemos la movida de Podemos, el bajar también, porque el otro día el señor Fachín, si no me equivoco como se apellida, en Cataluña, pues estuvo diciendo que él se iba a marchar porque quería la segregación. Es decir, le ha ofrecido la CUP un puesto. Sí, 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 correcto. Y curiosamente, el día que hubo las votaciones de la DUI, la famosa DUI, en la Declaración Unilateral de Independencia del pueblo catalán, curiosamente hubo diputados de En Común y alguno de Podemos que sacó la papeleta votando que no. Es decir, ahí había una división ya dentro de ellos. La señora Vescansa, que es gallega y que también hablaba antaño de la patria gallega, etcétera, etcétera, ahora yo creo que se va dando cuenta, también tenemos que saber de dónde viene Vescansa, quién es la familia de Vescansa. Entonces, ahora se va dando cuenta de que no es solo todo lo que reluce. Los votos de Podemos, yo ahí discrepo un poco con Javier, que se vayan directamente a CI, a Ciudadanos. No, yo no he dicho que se vayan a Ciudadanos. Digo, perdón, a Podemos. Los lo votos de Podemos a Ciudadanos, sí, no. Yo he dicho al PSOE. No, y a Ciudadanos, he dicho que algunos se marchaba a Ciudadanos. Creo que el trasvase no es tan claro como repito, es muy facilito, 20 segundos. El trasvase no es tan claro como nos lo pone el CIS. Es decir, imagínate, sube un 5% Ciudadanos, baja un 5% Podemos. No es un trasvase así. Correcto. El trasvase teórico y real es que de Podemos se van al PSOE y Ciudadanos coge tanto de Partido Socialista como de Partido Popular. Eso es correcto. Porque yo entiendo que puede haber alguno de Podemos, que yo hablo con gente y hay algunos de Podemos que yo creo que al principio se metieron en Podemos y no saben todavía dónde están, algunos. Entonces hay algunos que van cambiando y se van moviendo. Sí es cierto que Ciudadanos coge de ambos lados, es decir, coge del PSOE, coge del PP. Pero claro, si analizamos aquí y decimos el PSOE sube a consecuencia de Podemos. Si el PP no baja y solo sube Vox, eso significa que se le han ido votos hacia la derecha. Es decir, bajo mi punto de vista. ¿Qué ocurre con todo este mare magnum? Yo, mi opinión, es que todo esto ahora, los movimientos para más que nada centrados en Cataluña, porque todos estos sondeos a nivel nacional se están reflejando en lo que ocurre en Cataluña, no nos engañemos con la situación actual. Cuando en Cataluña salga el gobierno que salga, si eso en 4, 5, 6 meses hay una estabilidad, eso empieza a funcionar otra vez, volveremos a ver lo que vuelve a ocurrir. Es decir, esto es así. Yo os pongo siempre un ejemplo. ¿Os acordáis de las últimas elecciones generales cuando se hablaba del famoso sorpaso que iba a pegar Podemos al Partido Socialista? Luego no fue tal sorpaso. ¿Os acordáis cuando tristemente en Atocha hubo el incidente del atentado, que en cuestión de días se cambió el vuelco electoral hacia una cosa u otra? Es decir, nos vivimos una sociedad que depende de lo que ocurra mañana, pasado o dentro de 15 días, da un vuelco general a toda esta historia. Yo pienso, mi opinión es que en Cataluña, si esto vuelve a su cauce, no vuelve a haber problemas. Y se ha demostrado, además, que el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que tenía las orejas muy puntiagudas viendo de lo que iba a ocurrir en Cataluña para ver si podía él sacar tajada también del tema, aunque siempre lo saca en presupuestos, ha visto, y ahora encima las declaraciones de hoy de los consejeros que están fuera, que están diciendo que no estaban preparados para la independencia, que no se podía hacer, etcétera, etcétera. Eso significa que si las aguas vuelven a su cauce, mi opinión particular, es que volveremos otra vez a encuestas del CIS, que volverán a subir, volverán a bajar. El que lo tiene un poco más complicado por la incertidumbre que tiene dentro, y más y desde el otro día la financiación, es Podemos. Podemos cada vez va habiendo más guerras internas y yo creo que Podemos va a sufrir un poco. Hablamos del PNV, según esta encuesta que hemos visto anteriormente, le dan 5 diputados. Con el 1% de los votos, 5. Lo que llama la atención muchas veces que comentamos, por ejemplo, Vox tendría el 2% de todos los votos en general y tiene 1. Y PNV con el 1% tendría 5. Pero eso lo tenéis en Cataluña. ¿Por qué en Girona, con muchísimos menos votos, meten más diputados que en el mismo Barcelona? Es decir, en Barcelona, para sacar un diputado, por poner un ejemplo, hacen falta 20.000 votos y en Girona, con 1.000, tienen para un diputado. Entonces, sí. Eladio. Bien, bueno, mis interesantes contertulios me lo ponen muy difícil, ¿no? Uno porque es un profesional de la política y el otro es un profesional, porque es un profesional del periodismo, ¿no? Entonces, voy a intentar dar mi humilde opinión en la firmeza que creo que debo demostrar en este caso, por lo menos para los que me oyen. Yo soy muy escéptico con el tema de las encuestas, tengo que decirlo. Influye mucho el tipo de muestra que es y la fecha. Eso es muy importante que la gente que nos oye lo sepa. Y muestras hay, bueno, hay muestras
encuestas que se han dado con mes y medio de antelación, y luego la gente, lo que vale en este país, afortunadamente, y en la mayoría de los países, es el voto. Porque hay que analizar de dónde vienen, porque obviamente el Centro de Investigaciones Científicas es un organismo independiente y serio, pero a mí me llaman por teléfono o van a mi casa y me dicen, ¿usted qué va a votar? Bueno, pues yo a fecha de 13 de noviembre voy a votar este partido, pero a fecha de 21 de diciembre o dentro de 4 meses, ¿qué voy a votar? Nadie lo sabe. Y en función de ese voto se hacen unas muestras y lo trasladan al resto de los ciudadanos. Por cada voto es posible que entren en cuenta unos 100.000 votos, 200.000, 300 o más. Entonces, obviamente, si yo voto a favor de Podemos, eso tiene mucha trascendencia. Por lo tanto, vamos a poner en tela de juicio, yo por lo menos, que las encuestas no son muy fiables desde el punto de vista, bueno, de seguridad en cuanto al voto. Dicho esto, tengo que decir que estamos aquí para valorar esto. Sí, pero que si no fuese por las encuestas, Eladio, ahora mismo pues a lo mejor no podríamos hablar de lo que está aconteciendo, ¿no? Claro, pero que sepa la gente que nos oye, que lo sepa, que las encuestas son lo que son, ¿eh? Es un estado de opinión hoy, 13 de noviembre, y que no tiene nada que ver, que creo que se trasladan a la época... 14 de noviembre. Hoy es 14. Que creo que se trasladan a la época en la que supuestamente va a haber las elecciones. Por lo tanto, es obvio, y también influye mucho qué institución, qué periódico da las encuestas. Dicho esto, bueno, estamos aquí para analizar y lo vamos a analizar, obviamente. El tema del trasvase. Yo no creo tanto en cuanto que el PSOE haya recogido descontentos de Podemos. Yo no lo creo eso. Sí, una parte de ese 5%, pero muy pequeña. Yo creo que el electorado hay que movilizarle, y en Cataluña lo hemos visto. El electorado de independentistas es un electorado ya movilizado, ese va a ir a votar siempre. El que se tiene que mover es el que se queda en su casa y que supuestamente votan los partidos constitucionalistas. Y eso es lo que está intentando el Partido Popular y el PSOE y a nivel de Podemos también. Entonces, es evidente que hay un electorado que se moviliza mucho, por lo que sea, porque tiene sus asociaciones, porque Ciudadanos de por sí o la sociedad es mucho más integradora, y es evidente que ese es el sustrato de los partidos independientes. Esos van a ir a votar todos, absolutamente todos, porque es un electorado más movilizado. El que no va a ir a votar, pues obviamente es el que se queda en su casa, y ese creo que es el votante de los partidos constitucionalistas, y es el que hay que mover, ese es el que hay que mover. Y ese es el que no figura en las encuestas, por cierto, porque o se abstiene o no le interesa votar. Y claro, por ahí va, porque evidentemente hablando de un 65-66% de votantes, no interesa a los partidos mayoritarios, les interesa que haya mucho más, el 70-75%, porque toda esa diferencia de votantes va a ir para ellos, porque el votante independentista o nacionalista ya está movilizado para votar y van a ir a votar. Entonces, por ahí es donde podemos, no sé si entendéis el mensaje que quiero transmitiros. Por ahí es por donde creo que vamos a intentar encauzar este tema, porque si no, no lo encauzamos, Antonio. Eladio, no lo encauzamos. Si me permites, te perdono. por favor. Yo cuando decías ahora lo de las encuestas, yo siempre me hago una pregunta, y aquí tenemos un periodista más profesional. Yo siempre digo, concho, en mi familia nunca le han llamado a nadie, ni amigos ni conocidos. No sé si es que tienen unos números ya premarcados y ya son los que hacen. A mí no me han llamado. Entonces, no pongo en tela de juicio. Pero, como antes decía Javier en las cocinas, Javier tiene su cocina, que será de 5 estrellas. Yo estoy en la cocina que he estado, que no llega ni a Masterchef. La mía era pequeñita, donde cuando yo me movía ciertas historias, y cuando te hacen encuestas las grandes empresas, al final acaban preguntando, ¿hay que modificar algo? ¿Hay que hacer alguna cosa? ¿Hay que sacar el estudio de una forma? ¿Hay que hacerlo de otra? Dependía que pusieras, podías incitar al ciudadano que tú dices que no va a votar a que votase porque no fuese a ganar el otro, o viceversa. Yo me hago una pregunta ahora mismo que es al hilo de lo que tú decías aquí, en este momento, y por qué se hace en este sondeo. Está todo basado en lo que estamos hablando, en lo que está ocurriendo en Cataluña, si no, no hubiera habido sondeos en este momento. ¿Por qué creemos, y los que hacemos candidaturas, por qué creemos que ahora mismo Rajoy está diciendo salir a votar, salir a votar, salir a votar, salir a votar? Hay 2 partidos en Cataluña que están por debajo del Partido Popular y del resto, la CUP y toda esta historia, es decir, que se mueven todavía un poco menos, aunque luego pacten con otros independentistas, que saben que cuanto más sea el índice de participación de votos, siempre favorece a los grandes. Por normal.
Es decir, porque siempre uno grande de cada 10 votos se lleva 5, el resto se reparte los otros 5 entre los otros, pues es lógico que si se vota más gente, toda la historia. Lo que ocurre es que también hay que tener cuidado de que hay muchas veces que la gente ya, lo que estabas tú diciendo antes, de los partidos constitucionalistas, que están cansados, que muchos les achacan a que es gente mayor. Yo el otro día he visto en las manifestaciones que no es cierto también, salía mucha gente joven. Pero ha habido mucha gente joven que ha salido también, que eso es lo que más me preocupa, con cierta sensación de revanchismo hacia algo. Es decir, que es lo que yo llamo extremas. Es decir, que hay que tener cuidado con esto. No nos vaya a ocurrir con lo de la Liga Norte en Italia, nos vaya a ocurrir... Austria es la que está ahora, ¿no? Que está gobernada por... Pero Austria gobernada, además, ¿no? Que han salido... Entonces, por eso hablaban en la Comunidad Económica Europea que hay que tener mucho cuidado con todo esto que está saltando, no sea que nos veamos... Austria no llega a gobernar, ¿eh? ¿No está gobernando? No, uy, pues está apoyando al gobierno. No, ahora está como partido de la oposición. Pues sé que subió, es decir, son partidos que están saliendo ahí. En Alemania ha tenido también un repunte cuando ha estado con lo de la Merkel, fíjate que estamos hablando de Merkel. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Eladio, en una de las cosas, y es, bueno, en casi todas, pero una más importante, y es en la de que esto dentro de 15 días o un mes, depende de la situación que esté, al final llamarán a Juan, a Pedro y dirá lo que le dé la gana y se transpolará. Igual que he dicho siempre, no tiene que ver ahora lo que vaya a haber en Cataluña, no tiene que ver cuando haya municipales, sobre todo en municipios pequeños. En capitales pesa mucho las siglas y luego no tiene nada que ver en las autonómicas y en las generales, porque depende de la situación que haya en cada momento. Imaginemos que dentro de 7 meses se ha bajado en el 2018 el IRPF a todos los trabajadores. Se está oyendo el 2018. Tú en tu nómina te metes 60, 70 euros más, 100. Al pensionista le arreglan un poco, etcétera, etcétera. Al final la gente se hace un poco, se acopla y dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, cambia mucho, en un sentido de otro. Y perdona que te haya interrumpido. Bien, sí, perdona, concluye. Ya concluyo, sí, perdona, Javier. A ver, 3 cuestiones que quiero someter aquí a vuestra consideración. Tema de la ley electoral, se hace falta una reforma, ¿eh? Pero hace tiempo. Hace mucho tiempo. Creo que es evidente que está anticuada, que está obsoleta y que, lógicamente, beneficia a los partidos mayoritarios. Obviamente, en el Congreso, que tiene mayoría, los partidos mayoritarios no van a cambiarlo, pero nosotros podemos decirlo, hace falta un cambio en la ley electoral porque hay determinados partidos minoritarios que se ven muy perjudicados y tú lo has dicho muy claramente. Así es. Muy claramente. Un diputado para un partido le puede suponer 10 veces más de votos que para otro que... Y depende de la región. Depende de la región. Sí, sí. El tema del modelo de sociedad que tenemos, el tema de las autonomías, esto hay que modificarlo también. De hecho, el tema de la solidaridad entre autonomías... Nos siguen metiendo temas que nos das para 2 horas. A nivel fiscal y a nivel social, no puede ser. No puede ser que un ciudadano de Pamplona tenga más derechos que un ciudadano andaluz. Y no lo digo por con perdón, su normal ese que dice que los andaluces son unos vagos. Es que es evidente. Y el tema de los medios de comunicación. Quiero sacar este tema aquí porque tiene su importancia, tiene muchísima importancia lo que perciben los ciudadanos que nos están oyendo a nosotros y sobre todo determinados medios de comunicación que no voy a mencionar, que están un poco teledirigidos a nivel de subvención por el gobierno de la comunidad y el gobierno de la nación. Así que ahí tenéis trabajo. Javier. Ya no vais a hablar más, ¿no? No, bueno, yo quería voy a intentar ser telegráfico. Primero, aquí lo que se trata es de un discurso, se premia el discurso nacional. El intentar construir desde los discursos regionalistas y de los discursos desde territorios, intentar sumar familias, te pueden ir muy bien, pero todos sabemos que es una bomba a medio plazo, no a largo plazo, sabemos que es una bomba, porque luego cada una de esas familias tiene sus propios criterios y eso te debilita como partido. Y los partidos que al final tienen una estabilidad y crecen son aquellos partidos que tienen un criterio más o menos fijo en todas las comunidades autónomas. Por otro lado, tengo que poner el ejemplo de Ada Colau. Ella está pensando en su propio electorado, rompe con el Partido Socialista porque quiere pescar de los independentistas. ¿Y qué es lo que pasa? Ella no está pensando en el flaco favor que le puede hacer a Podemos o no le hace a Podemos, está pensando solo en sí misma. Y eso es un problema. Y ese problema es el que tiene Podemos, de que tiene reinos de taifas por todos los lados repartidos y es lo que está pagando ahora mismo. Luego, no estoy para nada de acuerdo con vosotros, por supuesto, no podía ser de otra manera. Lógico. Porque tratáis las cosas como que la gente, bueno, pues hoy cambio, tal. Mirad, el 85% de las decisiones de votos son del subconsciente o del inconsciente.
la gente no sabe muy bien por qué es de un partido, sino porque tiene un sentimiento hacia ese partido. Ese sentimiento de trabajo, de esa decisión que ha tomado durante el tiempo, yo soy del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, del que quiera, ese sentimiento lo he ido forjando a base de sensaciones. Hay sensaciones pequeñas, medianas, pero esta ha sido muy importante y a la gente le ha clavado mucho el tema del patriotismo. Solo hay que ir por la calle, solo hay que hablar con la gente. Cuidado, que dentro de las sensaciones a ti te puede llamar la atención cuando una persona pase corriendo con una piedra y te llama la atención. Pero cuidado cuando esa misma persona pase con un cuchillo sangrando, que eso no se te quita de la memoria en la vida. Esto es una cuestión de decisiones inconscientes. Y esto es un estímulo muy fuerte que a mucha gente le va a perdurar mucho tiempo, mucho tiempo. Eso no quita que las encuestas se puedan mover, se pueden mover, y se pueden mover perfectamente. Pero, sí se pueden mover perfectamente, pero este golpe en las encuestas le va a dar un cemento muy fuerte de base a quien lo coja y le va a hacer perder, y para recuperarlo le va a costar a quien lo pierda, Cuidado, que nosotros cuando se trabaja sobre temas de campañas políticas, el 90% del trabajo lo hacemos sobre el subconsciente y solo el 10% lo hacemos sobre la consciencia de la persona. Voy a intentar, la ley de Don, el sistema de votación. A ver, aquí hay dos cosas que están claras. Lo de la ley de Don tiene que existir sí o sí. No podemos hacer un congreso donde venga los que defienden a los animales porque no sé qué, porque han logrado 500.000 de votos. El que defiende, sería ingobernable el país. Yo no sé cómo todavía hay gente que dice que la ley de Don hay que quitarla. Otra cosa es que nosotros cambiemos los sistemas de votación en algo que yo que sí estoy de acuerdo, que es en el peso de los votos de cada uno de los votos. Es decir, sumamos todos los votos en el territorio igual para unas votaciones en el Congreso. Y la ley electoral sigue estando como está para el Senado, para que todas las poblaciones tengan capacidad de tener personas que defiendan esos territorios. Eso está muy bien, la propia ley que tenemos para el Senado, y luego quitar las circunscripciones y que mañana te valga lo mismo un voto en Madrid que un voto en Murcia para el Congreso, que son dos cosas distintas. Pero una cosa es que te valga igual y otra cosa es que te cargues la ley de Don. Si nos cargamos la ley de Don, donde tiene unas características, dicen, premia más al que más votos saca, premia la gobernabilidad, premia que un partido pueda hacer una política, premia que verdaderamente hay una masa social que quiera votar a algún partido determinado, y lo tiene que seguir premiando, porque si no esto sería un reino de taifas, de verdad. Podrían entrar 32 partidos en el Congreso de los Diputados. Esto sería ingobernable una legislatura tras otra. O sea, seamos realistas, que nosotros conocemos la política. Esto te lo puede decir una persona que viva y que no conozca la política para nada, pero nosotros no podemos decir eso. En cuanto a los medios de comunicación, separemos dos cuestiones: medios de comunicación públicos y medios de comunicación privados. No podemos meter todos en el mismo saco. Los medios de comunicación públicos, que están pagados con dinero público, tienen que tener unos criterios de igualdad y ecuanimidad. A mí La Sexta me puede gustar más los debates que hace. Me pueden gustar más o me pueden parecer hasta tendenciosos, pero es una cadena privada. Yo decido si la veo o no la veo. Y te puedo asegurar que he visto algún programa que era para echarse a temblar de La Sexta, para echarse a temblar. Era una vergüenza de programa, visto desde un criterio de pluralidad, era una vergüenza de programa, que es que le tenía que estar cayendo la cara al presentador que lo estaba haciendo. Era increíble. Me hubiera gustado, después de ese programa, poder entrevistar al presentador del programa, porque fue lo más tendencioso que he visto en mi vida. Pero es un medio privado. Y es una línea que han hecho, igual que un periódico. Tú le vas a decir a La Razón que coja ahora una línea progresista o que dé el mismo espacio. No, es un medio de comunicación. Otra cosa es que ese medio de comunicación fuera del Estado. Entonces habría que exigirle. Y tiene que tener unos comités de garantías que le exijan la pluralidad y que le exijan que las noticias vayan en cuestión de importancia y que a todos los partidos se les trate por igual y que los espacios estén repartidos para todas las noticias, que son dos cosas distintas. Antonio. Esto que está diciendo Javier, hacer el favor de grabarlo, lo de los medios privados y eso, y mandárselo a TV3, a la catalana. Mirar a ver, porque esa solo fabrica hacia un lado. Yo un día lo he visto en internet, que entré a poder verlo y me quedé. O sea, si una vergüenza fue un programa que tú dices de La Sexta, yo te diría, lo de TV3, por acabar, lo de TV3 he visto programas de niños, es escandaloso. Programas de niños que si lo hacen en cualquier otro país
ese adoctrinamiento de cómo los policías son malos, es increíble. Ya no es que sea tendencioso para un lado de la política, es que ese tipo de programas deberían de estar hasta prohibidos, porque no se han atrevido a hacerlo ni en el nazismo, ¿eh? Ese tipo de programas ni en el nazismo se atrevieron a hacer. Ese tipo de programas donde se quisiera adoctrinar tanto a niños pequeños. Ya no hablo de los programas para mayores, hablo de programas infantiles. Yo recuerdo... Creo que en la Sexta, creo que el presupuesto que tiene son 325 millones de euros, Sí, de pero... los cuales 167 aporta la Generalitat, ¿eh? Claro, el TV3. Claro. Sí, sí, Yo recuerdo de haber estado en Argelia visitando una madraza y te garantizo que no es tan radical como lo que yo he visto en Cataluña, ¿eh? A ver, voy a seguir. En el tema de que antes decía lo de Javier, lo del tema de la ley Don, el señor este, yo hace unos días estuve escuchando un debate de dos catedráticos en política, derecho político, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. El tema de que decía que ya era hora que también empezara a pesar un poco una persona, un voto. De eso yo lo recuerdo en las campañas electorales de Podemos, ¿os acordáis? De reducción del Congreso de Diputados, de eliminación del Senado y de que los votos valían lo mismo. Pero lo decía Iglesias y lo decía Rivera, es decir, en Ciudadanos, que había que bajar, había que quitar y había que hacer. El tema de, ya no es tanto modificar la ley Don como el tema de necesario de, tú para conseguir ser un concejal necesitas tener un mínimo de un 5%. Hay veces ni con el 5% entras. Entonces yo me pregunto, a ver, si muchas veces ni con el 5% entras de concejal, no sería necesario. En un municipio hay tantos votos, tantos escaños, se dividen, al que más le voten es el que va a tener siempre más, etcétera, etcétera. Y así tendría todo el mundo la misma oportunidad. Y eso es lo que se refería antaño el señor Rivera cuando no tenía opciones de entrar a algún sitio. Y ahora ya no se hace nada de esto. Y bien, como decía antes Eladio, que te llegaba al 2% vos a nivel nacional, y me gustaría, ¿sabes lo que necesitan en el País Vasco para conseguir diputados? Muchísimo menos. Muchísimo menos. Y en Cataluña igual. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor hay que hacer circunscripciones en Castilla y León, hacer una para no tener necesidades de esas historias. Es que va a llegar un momento que esto. Eso nos daría un programa largo para hacer todo eso. Voy a centrarme en lo que decía antes Javier, del tema de que si se cambia o no se modifica el voto. Yo no, cuando hablo de que la gente cambia el voto, no hablo de la gran masa que uno tiene. Es como el Barcelona cuando juega muy mal se van unos cuantos, o ahora cuando ha ocurrido todo esto se van unos cuantos, pero la gran masa se queda. Eso le ocurre al Partido Popular, le ocurre al Partido Socialista, y hay gente que se mueve de un sitio, gente que sale nueva a votar y les interesa ahora votar no sé qué, porque creen que es mucho mejor. Yo, de hecho, es que cuando hablamos de las elecciones catalanas, y decías tú, Javier, con la señora Colau, bueno, lo de señora lo dejo porque es mujer, el resto a lo mejor le oigo las declaraciones, de verdad que me da pena. El tema de ella, que han sido incapaces, todos que estaban a una como Fuenteovejuna para el tema de independencia, han sido incapaces de ponerse de acuerdo en sacar una lista común. No les ha interesado. Sí. No les ha interesado, ¿por qué? Porque a ver dónde colocaban al señor Puigdemont, al otro y a Maroto el de la moto. Entonces han quitado, cada uno se ha ido por su cuenta, los que decían que se iban a presentar, aunque no eran legales, sabían que si no se presentan fuera, o aquel otro, que ese sí que es tonto, que sale quemando el carné y el pasaporte, pues si tienes que ir a algún sitio te va a tocar otra vez pagar, y encima el impuesto lo vas a dejar en España, por tonto. Es decir, que estas cosas tenemos que meditarlas o pesarlas, y yo sigo ratificándome en que depende el movimiento que veamos, va a haber un cambio de votos, yo no digo la gran masa, pero va a haber un cambio de votos de trasvases de los más cercanos, de unos a otros, en el momento que haya cualquier noticia que se pueda hacer. ¿Qué ha calado lo del patriotismo? Sí. ¿Qué ha calado lo del sacar la bandera a la calle y que nadie se independice? Sí. ¿Que esto ha surtido el 155, bajo mi punto de vista, ha surtido efecto no solo en Cataluña, sino en el País Vasco, y para alguien que se quiera desbarrar? Sí, porque se ha visto que no hay apoyos, y ahora estamos globalmente en la Comunidad Económica Europea, no hay apoyos desde fuera. Otra cosa es algunos locos por ahí que van diciendo, no sé qué, otra cosa es que te apoyen en Tanzania o en Kinshasa. Eso da igual. Es que no ha sido así. No tiene ni de Tanzania ni de Kinshasa. Sí, ha tenido dos. No, que se ha demostrado que era un tuit falso de una persona falsa. Bien, pero ¿te acuerdas que salió? Te dijeron, sí, tiene el apoyo de... Pero el problema de todo esto es que ya el colmo del todo
es que un perfil falso de Twitter de la Embajada de Tanzania, si no me equivoco bien, y cuando han llamado a los asuntos exteriores, entonces han dicho que no, y que no conocen, y han investigado, y era un tuitero que ha creado una cuenta diciendo que era de Tanzania y que reconocía. O sea, qué penoso es utilizar esos métodos para decir que alguien me reconoce. Y voy a hacer una incisión en lo que has dicho tú antes de Colau. Ha roto el pacto con el Partido Socialista. Yo me gustaría, si los medios de comunicación, vosotros los tendréis, el otro día en Televisión Española, cuando ha habido todas estas movidas, desde el Congreso o del Palau, del Congreso de la Generalitat, salió el señor Trías y dijo unas palabras que no se me olvidarán. Dijo, es como aquello que tenían tantos millones y no tengo ninguno, a ver, si alguien busca y tengo 5 millones por ahí, yo le regalo 4 y yo me quedo solo con 1. ¿Y ahora qué habría que decirle? ¿Ahora qué habría que decirle? Lo que habría que decirle, pues no dimitir, de momento. Claro, es que él lo dijo. ¿Qué habría que decirle ahora a este señor? Y sale con la señora Colau, he visto una foto, no sé si es de ayer o de antes de ayer, ya para hacer las medio negociaciones que hay. Yo voy a decir una cosa que no sé si se puede hacer o no, que me permiten, me disculpen los oyentes o los entendidos en leyes, para haber todavía destapado un poco más. No sé si se podía haber hecho. Yo a lo mejor había tardado más en haber aplicado el 155, ya que tenían la DUI declarada y ya estaba todo el mundo enarbolando lo de la DUI, a lo mejor haber tardado 2 meses o 3 meses, y el señor Montoro, que esto es muy listo, cuando coge lo de Hacienda y trinca, a lo mejor no haber pagado ciertas nóminas, ¿no? Porque claro, si ya soy independiente tengo que tener dinero para generar, o llegamos a una negociación, anda, que si tengo a los mozos sin cobrar 3 meses porque no hay dinero, los pensionistas no, porque llegan de las arcas, pero puedo retrasarlo un poco, o al funcionario del Parlamento, si le tengo sin cobrar, que cobre a la DUI, o si no es a la DUI, es a la vecina de la DUI. Entonces, yo no sé si eso se podría haber hecho, pero a lo mejor hubiera todavía puesto más en candilero todo lo que es una independización, como quería hacer Cataluña, como decía un chiste que ha salido por todos los medios, los Twitter y los WhatsApp. Está la foto de España y unos está remando Cataluña y hay otro que ya no, dice, anda, si no es que no esté Cataluña, es que está hundida. Es decir, que esto es la historia, ¿no? Pero bueno, yo sigo diciendo, Javier, bajo mi punto de vista, que hay votos que se trasvasan. No el gordo, sino que se trasvasan. Nunca he dicho que no se trasvasen. Y depende de la circunstancia, porque lo hemos vivido. No tendríamos trabajo para hacer campañas políticas. Vamos a escuchar a Eladio. Bueno, tengo tantas cosas anotadas por aquí. Toma las mías. Tengo 4 folios aquí anotados para ir contestando, que ya no sé por dónde empezar. A ver, lo del tema del voto. Yo no he entendido esto de subconsciente, inconsciente, 90%, 10%. Evidentemente en España llevamos 40 años de democracia y todavía no tenemos ese pozo democrático que permite a otras sociedades más avanzadas cambiar su voto en función a una serie de circunstancias. Por ejemplo, el tema de la corrupción del PP. Pero bueno, no he entendido eso de que una persona en su subconsciente vota el 90% y el 10% es un poco fluctuante en función de las circunstancias del país. No lo he entendido. Espero que me lo explique Javier. Espero que me lo explique Javier. Yo sí sé, porque lo he hecho yo, que si he votado a un partido y en función a los 4 años que son los que tengo que valorar, no la campaña electoral, pues puedo cambiar mi voto y no me cuesta ningún trabajo, todo lo contrario. Y puedo dar ese voto de confianza a la corporación municipal, autonómica o nacional, que creo que, a mi entender, lo ha hecho bien. Yo entiendo que esa posibilidad el 90 y tantos % de los españoles la tienen, no porque viven en una sociedad o si sea del PP o del PSOE sea fiel a ese voto. Yo creo que no, que ahí hay un margen más que suficiente en función de ese 90-10% que es de lo que se está hablando. El tema de la ley electoral, a ver, yo nunca he dicho que la ley electoral ya hay que derogarla, sino que hay que modificarla y reformarla en lo que respecta a cuestiones como Antonio lo ha planteado. Yo no estoy muy de acuerdo en el tema de la ingobernabilidad. Hay otro tipo de países con más cultura democrática, con una cultura mucho más avanzada en cuanto al consenso, y en este país, afortunadamente o desgraciadamente, no le tenemos. Y bueno, fíjate, en Alemania... ¿Hay algún país que haga lo que tú dices? Sí, claro, ¿por qué no ni lo va a uno haber? solo. Sí. No hay un solo país donde no exista una ley que se le premie a las mayorías. De hecho, en Alemania están gobernando los dos partidos mayoritarios. Han ya estado no, gobernando ya 4 años. Pero no tiene nada que ver para el sistema de elección. Aquí en España, yo creo que es materialmente imposible que el PP y el PSOE gobiernen. Es materialmente imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura y habrá que, bueno, pues analizar todas esas cuestiones. Que quedan, yo no soy muy partidario de que determinados sustratos de la sociedad queden fuera del Congreso, llámense animalistas o llámense lo que sea.
el Congreso debe representar a todos los ciudadanos, tengan o no tengan representación, debe de. Y entonces, con este sistema quedan fuera muchos sustratos de la sociedad. Yo no sé si tienen que ser animalistas o tienen que ser marisqueros, me da igual, pero en el Congreso tienen que estar representados todos los ciudadanos. Y, evidentemente, para eso están los partidos y la cultura del consenso, para llegar a unos acuerdos, sean 2, 3, 4, 5 partidos. No pasa nada porque haya 2 o 3, 4 partidos gobernando. Fácil no es, y no tenemos esa cultura, pero prefiero eso antes que se queden fuera del órgano de representación, porque no tiene mucha lógica. Una cuestión importante. A ver, en Cataluña, y hablo de la ley electoral, están gobernando una coalición que tiene mayoría en diputados, pero no en votos. Claro. Tiene 72 diputados, pero tiene 48% de votos. Eso hay que corregirlo. Eso no, yo no lo he entendido nunca. No sé por qué motivo tiene una mayoría, porque la mayoría son 68 diputados, y tiene una mayoría de 72 diputados cuando no tienen mayoría en votos. Pesa más Girona y es más pequeño que Barcelona. Pesa más. Eso habrá que corregirlo. Mi voto tiene que valer igual que un catalán o que un andaluz, y ahora no lo vale. Entonces, eso habrá que corregirlo. Yo entiendo, vamos. Y sobre todo con el tema de los medios de comunicación. A ver, un señor de Gerona que está en un pueblo, que está viendo TV3, está adoctrinado totalmente. Está adoctrinado porque a veces no tiene otra manera de enterarse de la situación que escuchando, oyendo o viendo a TV3. Eso no se puede permitir. No se puede permitir, que se lo ha dicho Javier, se manda una información, bueno, por no decir de otra manera, equivocada. Y el ciudadano que lo está percibiendo y no tiene otra posibilidad, se está adoctrinando. Eso no lo podemos permitir. Y hablo de maestros y hablo de otro tipo de sociedades que están percibiendo un mensaje, pero bueno, por no decir de otra manera, absolutamente erróneo. Javier. Bueno, voy a empezar, luego se lo explico, pero primero voy a empezar por algo que creo que se nos ha quedado. ¿Sabes lo que pasa? Que dentro de la cultura de este país hay cosas que debemos de intentar variar, y tenemos que ser los propios ciudadanos los que varíen este tema. El primer punto: cuando tú accedes a un cargo político, tú eres representante de todos los ciudadanos de ese cargo político. ¿Y por qué lo digo? Lo digo sobre todo por Ada Colau, ahora pone la inestabilidad de Barcelona, la gobernabilidad de una ciudad, con todo lo que eso significa, por un interés político. Es una decisión no solo partidista, sino es una decisión muy grave, porque lo que le está interesando, y han votado 300 personas, que son las de su partido, que son las que deciden si hay gobernabilidad o no hay gobernabilidad. Mire usted, aquí en las municipales no se pueden adelantar elecciones, pero sus gente, sus amigos, su grupo es el que va a decidir la gobernabilidad de Barcelona. Ahora quiero, ahora no quiero. Cuando eso yo creo que hay que dárselo a todos los catalanes. Y me molesta especialmente que alguien que llega a un cargo político no sea el representante de todos, de los que le hayan votado y los que no. Porque una de las cosas que a mí me ha molestado muchísimo, y no lo he visto en ninguna televisión, es cuando todos los alcaldes han ido a Bruselas y estaban hablando de quién paga, quién no paga. Y yo decía, pero si lo más grave no es quién haya pagado o no quién no haya pagado. Lo más grave es que esos alcaldes están representando a sus partidos y una corriente política. Y si tú eres alcalde de una población, tienes que ser el alcalde de todos los ciudadanos de la población, no de los que piensan de una manera. Ese es el gran problema. Eso es lo que verdaderamente no tenemos cultura política. Ese hombre, después de haber venido de Bruselas, le tenían que haber exigido su dimisión por utilizar el bastón de alcalde para una opción política determinada. Tú puedes ir como representante de tu partido, tú puedes ir como presidente, secretario general, como lo que seas, como el cargo de tu partido, pero no puedes ir como alcalde. Porque esta cultura democrática en España no debería de permitir que nadie utilizara un cargo político de todos para hacer lo que han hecho, utilizarlo para una corriente política o utilizarlo para defender solo a tus votantes. Eso es lo que debemos descartar. Creo que ha quedado claro, después de todas las manifestaciones de ayer, que todos los que estaban pensando en el proceso no estaban pensando en la DUI. Estaban pensando en hacer la DUI para sentarse con el gobierno. Solo querían una cosa, solo tenían un plan A. Si hacemos todo esto, el gobierno nos llama y nos sentamos con ellos. No tenían plan B, no había posibilidad. Les habían mentido a todos los catalanes. Les habían mentido. Y es lo que estamos hablando, del sentimiento. ¿Algún catalán de los independentistas les habéis visto salir en una televisión diciendo son unos mentirosos, se tenían que ir todos? Porque todos sabían que no estaban preparados y todos nos han engañado. Y lo único que pretendían era una única posibilidad, que era sentarse con el gobierno.
¿Habéis visto alguna persona que creyó en esos políticos que ahora les esté reclamando algo? Ninguna. Entonces, ¿es o no es un tema de sentimientos? Pero otra cosa más, dice, nos vamos a sentar con el gobierno. ¿Y los españoles? ¿Con qué gobierno? ¿Con el del señor Mariano Rajoy? ¿Y no habéis pensado que piensa el resto de la ciudadanía española? ¿Que es en quien recae la soberanía del pueblo? Porque cuando a mí hablan del boicot, que yo estoy en contra de cualquier boicot a productos catalanes, pero sí que digo una cosa, hay que tener relaciones con tus clientes y tienes que fomentar esas relaciones con tus clientes. Si yo mañana a un cliente le trato mal, le digo algo, no me va a hacer publicidad. Y no es que me esté haciendo un boicot, simplemente he perdido el trato y el nexo de unión. Y por intentar explicarte, sin extenderme mucho, lo que es el 85% de la toma del subconsciente, te diré, para que lo puedas entender, tú cuando te casas o estás con una mujer, tú no sales de la calle y dices, me voy a casar con una rubia de ojos azules, que vida... No. No se refiere a Antonio. Hay una serie de factores, tu mujer es rubia. hay una serie de factores subconscientes que tú muy bien no sabes por qué, si algún día te los explicaré, luego tomando un minuto te explico cuáles son, que te decide que esa persona quieres que sea su pareja o no quieres que sea su pareja. Porque tú cuando sales no decides, oye, quiero que sea así, así, y si la veo voy a por ella. No es verdad. Tú al final, casi toda esa decisión es subconsciente. Al igual que si a la mayoría de los ciudadanos le preguntaras, ¿por qué eres del PP y siempre eres del PP? ¿O por qué eres del PSOE y siempre eres del PSOE? Estarían confusos de decirte razones claras y esgrimirte unas razones lógicas y conscientes. Yo soy porque tiene en su programa esto, y si no sale, se lo preguntas. Pues no te lo dice. Y si no sale, se lo preguntas. Y luego, para que quede, ya para rematar, que me he hecho muchas preguntas, lo de, vamos a ver, no hay un solo país democrático que tenga el sistema de elección que tú quieres. ¿Y por qué? Porque es inviable. Porque los que conocemos la política sabemos que no puede haber 52 partidos, cada uno tirando de un carro. Al final tiene que ser la mayoría, un programa mayoritario que sea para todos. Y por eso los grandes partidos tienen que intentar recoger las sensibilidades de todos los grupos. Y todos los grupos lo que fueran a hacer es una forma de presión para que recojan tus sensibilidades. Pero no un congreso con 122 partidos políticos que dice la cultura democrática, pero si al final hay cultura democrática, pero si en todos los países pasa igual, ¿por qué Alemania ahora el PSD no quiere gobernar con la señora Merkel? Porque sus votantes le han castigado por haber hecho ese acuerdo. O sea que son muy democráticos, pero al final han dicho el PSD, sí, somos muy democráticos, pero búscate otros socios de gobierno que a nosotros ya nos han castigado estas elecciones. Antonio. Sí, voy a empezar por lo que acaba de decir Javier. Tú que haces muchos números y haces programas y haces campañas y lo sabes, igual que los que nos dedicamos, porque el hombre es más sindical y es más del día a día y del tú a tú, y tú y yo hacemos otras cosas. Yo sí que diría que no es quitar la ley DON, pero sí es modificar muchas cosas y yo creo que son importantes, porque al final la ley DON lo que te hace es limitar, como dices tú, para que no entre todo el mundo, pero también de la otra forma igual, es decir, si ahora mismo, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, Ayuntamiento de Medina. Premia las sensibilidades mayoritarias. Bien, sí, pero digámoslo así. Sí, pero vamos a verlo de la siguiente no forma. Limita. Ayuntamiento de Medina del Campo, son 20 concejales. 21 concejales, da igual, iba a poner un número, 21 concejales, da igual, 21 concejales. Y la gente vota, entonces, hay la proporción de votos que hay. Como te decía antes, para tú tener derecho a ser concejal tienes que sacar un 5%. Eso es por ley. Claro, por ley. Fue modificación del 3 al 5%, claro, pero es una modificación legal. Claro, pero tú ahora mismo sabes que incluso teniendo el 5% puedes no entrar, lo sabes. Es decir, puede que no tengas un concejal. Sí, pero hay pueblos que lo dan. Sí, yo te puedo decir ejemplos, sí, bueno, les tengo. Pero, por ejemplo, en el caso de Medina, con un 5% entras, bien, lo sabes tú. Bien, pero normalmente es cierto que se entra a Medina, Valladolid y tal, pero en otros pueblos a lo mejor no entras. Yo lo que me refiero, a lo mejor Eladio va en ese punto también, y a lo mejor yo creo que puede ir por ahí, es decir, vale, todo el mundo vale igual, se dividen los votos que cada uno ha tenido, y usted entrará o no entrará. Me explico, ¿qué ocurre Francia? ¿Qué ocurre cuando se dan, y digo Francia por Macron, que hace 4 días, ¿cuántos partidos se presentaron? 8, 9, 10, que tuvimos con la de Le Pen y toda esta historia, que si se iban a batir o no se iban a batir. Al final quedaron 2 en la segunda vuelta, porque tienen segunda vuelta. Claro, pero eso es otra cosa. Claro, yo soy partidario de la segunda vuelta. Claro, es decir, habría que modificar cosas. Mí, mientras haya segunda vuelta, puedes poner la primera como te dé la gana. Efectivamente. Pero si tienes que poner una segunda vuelta para que haya gobernabilidad, claro, si te cargas la gobernabilidad no tiene ningún sentido. Y yo soy partidario de presidenciales y de segunda vuelta. Claro, lo que no quiero es 200 partidos en el Congreso. Bien. Me parece una aberración total. Pero tú no entiendes que sería bueno
que no haya limitaciones para que cualquier partido se pueda presentar y luego te sometas a la segunda vuelta. Habiendo segunda vuelta, ningún claro, problema. segunda vuelta y todo el mundo tenga el derecho de poder participar. Pero aquí también tiene todo el mundo el derecho de poder participar. Sí, todo No, digamos... No, todo el mundo, y hacemos lo de la segunda vuelta. Por cierto, te cuento la anécdota de Medina del Campo. En la primera legislatura que gana el Partido Popular por mayoría absoluta, da la casualidad que Izquierda Unida se queda en el 4,5% de los votos, o 4,7% de los votos. Izquierda Unida. Es el año que modifica la ley y se pasa del 3 al 5%. Y ese 4,7% de los votantes de Izquierda Unida fueron los que le dieron la mayoría absoluta al Partido Popular. Sí, claro. Que fue muy curioso por lo antagónico de la ideología, pero fue los que le dieron la mayoría absoluta al Partido Popular. Porque Izquierda Unida no cogió, lo cogió el Partido Popular. Cogió el último concejal, que fue el del resto. Bien, pues eso, entonces estamos de acuerdo ahí. Eladio, cuando tú hablabas antes de que no ha bajado tanto la intención, según la encuesta del CIS, del Partido Popular, y eso que está con el tema de la corrupción, yo te hago la misma pregunta. Y el Partido Socialista en Andalucía, ha habido elecciones hace poco con toda la corrupción que había, que estaban procesados, etcétera, etcétera, y que, ¿por qué? Porque eso ocurre, como te he dicho antes, bajo mi punto de vista, el aficionado o el socio del Madrid, cuidado que tiene rachas malas, yo digo del Madrid o del Barcelona, y no se te va. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues aguanta, no sé qué, y lo que decía Javier, yo he estado militando en un gran partido. Tú preguntabas a la mayoría de gente por qué estaba afiliado, no se sabían los estatutos, no se sabía la ESA. Le preguntabas por ideología, no, bueno, porque es de centro derecha. ¿Me entiendes lo que te decir? Tú preguntas la siguiente, ¿qué significa ser de centro derecha? A la mayoría de la gente y no te lo contesta. Dos, cuando tú hablas de las declaraciones o de los alcaldes cuando han estado ahora en Bruselas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una persona puede ir en representación propia o en representación de su partido, no en una institución. No puede hacerlo, ni debe hacerlo. Porque un alcalde, aunque haya 2 personas de Ciudadanos, 3 de Podemos y 5 del PSOE en un pueblo, les tiene que representar. Y no puede representarles porque ellos no quieren esa opción. Él podrá ir a lo que vaya, pero a nivel particular y hombre de partido. Él podrá hacerlo ir institucionalmente cuando vaya a la Diputación, a la Consejería, etcétera, a pedir cosas para su pueblo. Entonces sí, pero en la otra forma no puede ir. Pero todavía eso es grave. Y ya no voy a entrar en lo que pague o no pague, que ya están haciendo investigaciones. Pero para mí es muy grave las declaraciones que hizo un presidente del Fútbol Club Barcelona. Pero ¿cómo puede alguien decir que está de acuerdo y que el equipo de fútbol, lo que es la Sociedad del Fútbol Club Barcelona como tal, apoya el independentismo? Pero señor mío, si usted tiene peñas de Albacete, peñas de Alicante, peñas de Madrid, que son socios que pagan, otra cosa es que no vayan al campo porque no se desplazan hasta allí, pero pagan y tienen su carnet de socio, me parece triste y lamentable. Sí. Y voy a decir algo más, y es también mi opinión particular. Yo con todo este montaje de que decías tú, Javier, que no ha salido ningún conseller a decir se les ha engañado, o no estábamos preparados, o no había... No, han salido, y eso han salido. Lo que no ha salido son sus votantes a denunciar... La educación ha salido la primera que ha salido a decir cuando estaba adoctrinando las escuelas. Menuda firma. Yo me hago... A lo mejor es que soy muy mal pensado. Todo esto nos acordamos del señor Artur Mas. Le procesan y va a buscar a Puigdemont para que es amigo suyo, para que continúe con la historia. Fíjate que yo, que soy mal pensado, pienso que querían rápidamente la independencia para quitar el caso de Artur Mas y que se quedara ya ahí, quitar el tema de los Puyol y que se quedara ahí. No, pero no fue así, Antonio. No, Artur Mas no fue de ¿Quién fue a buscar a Puigdemont? Porque la CUP obligó a cambiar de presidente. No, pero ¿quién fue a buscar a Puigdemont? Artur Mas, pero no fue porque estuviera procesado, fue porque la CUP le obligó. Pero ya estaba en el procesado de Artur Mas. A ver, no estaba sentenciado, estaba procesado, no digo sentenciado, estaba procesado, él sabía lo que le venía. Y Puyol, es decir, que todo viene de ahí. Es que esto no viene de un año y dos, tú y yo conocemos estas cosas. De un año o dos esto no viene. Este adoctrinamiento viene de años atrás. Es decir, lo que hablamos antes de las madrazas, tú coges a un chaval con 8 años y le estás diciendo España es mala, este es malo, no sé qué, cuando tiene 30, pues ya me contarás qué es lo que opina del resto. Pues esto es lo que ha ocurrido. Y yo mi opinión es que esto se quería hacer para tapar a Puyol, a Artur Mas y que quedara en esto. Y todavía me duele mucho más, si son ciertas las declaraciones que han salido el otro día, de que tenía preparada la Generalitat, es decir, los de la DUI, tenían preparado el encargo de defender a Cataluña, que no podían solo con los Mossos, de conceder durante 10 años a un ejército extranjero, no sé a quién irían a buscar, no sé si sería el ejército bolivariano, para buscarle para que protegiera todas sus fronteras.
Esto todavía es más sangrante y eso habría que... Antonio, esta mañana han dicho que el ejército iba a ser voluntario, iba a ser obligatorio, ¿eh? El Allí, servicio militar. El servicio militar. En Cataluña. En Cataluña con la independencia. Bueno, pues hay unas noticias que dicen que tenían preparado, hay documentación, me parece que ya están en el Tribunal Superior de Justicia, donde durante 10 años tenían habilitado dinero para encargar, no sé si serían mercenarios o quién vendría, o lo que dices tú, o la mili con 4 brigadas como en Cuba, ¿no? Las brigadas de información o el comisario político. Bueno, pues esto es así. Eso es triste. Y menos mal que esto se ha parado. Menos mal que esto se ha parado. Si no, hubiera habido enfrentamientos. Eladio, vamos a ir ya poco a poco entrando en la recta final. Bien. Yo creo que el tema de la ley electoral lo ha quedado claro, Antonio, tampoco merece la pena volver a insistir sobre lo mismo en cuanto a una segunda vuelta y demás. Yo siempre he hablado de sensibilidad en cuanto a distintos sustratos de la sociedad estén representados en el Congreso. Y a partir de ahí, que sean los políticos los que, bueno, generen una ley que sea proporcional, nunca mejor dicho, y permitan que toda la sociedad esté representada en el Congreso. ¿Cómo? Pues yo no soy un profesional, obviamente, pero sí me preocupa que muchos sustratos de la sociedad no estén representados. ¿Cómo? Bueno, una segunda vuelta, una tercera vuelta, una cuarta vuelta. Ciudadanos hay por ahí y sociedades hay por ahí que lo pueden demostrar en muchos aspectos. El tema de la representación de los políticos. Bueno, a ver, yo escucho las tertulias de Telemedina y yo no me creo que un político del PP, uno del PSOE y uno de Podemos representen a todos los ciudadanos, y nada más hay que ir a los plenos. Se representan a su partido. Incluso el propio Magro me dijo a mí el otro día que aquí en esta cadena, que en fin, que ya le tuve yo que decir que él tiene los plenos para eso, que no me dejó ni hablar siquiera por el tema de las peñas, ¿no? Y me dijo verdaderas barbaridades y no me dejó ni hablar. Digo, yo, bueno, tú ya tienes el pleno para hablar de lo que tú quieras, pero lo que representa a los ciudadanos de Medina en su totalidad, yo no me lo creo eso. Eso es una teoría. La práctica no sucede así. La alcaldesa de Medina pues tiene un partido y se representa el partido, y a nivel institucional debería y no lo hace. Y obviamente Javier lo ha mencionado con estos alcaldes que han ido con el bastón a donde estaba el Puigdemont. Una cosa que me preocupa, y ya termino, Javier, que seguramente... A ver, aquí 50 afiliados eligen al alcalde del PSOE, 60 afiliados, 70 afiliados. Yo no creo que eso sea representativo de los 6, 7, 8 mil personas que vayan a votar. Pero en cambio 50 afiliados eligen a una persona que va a representar a la ciudad de Medina del Campo. 50 afiliados, 60 afiliados, incluso algunos menos. Algunos estos de las confluencias, pues gente que es afín y que no son afiliados. Esto es un déficit. Esto es un déficit. No tiene 50 afiliados, no pueden tener esa representación tan fuerte, tan grande, de decir Teresa López va a ser la alcaldesa, Teresa López o Eduardo o quien fuera. No puede ser, no puede ser. Aquí hay un déficit de afiliación y al final 50 personas eligen quien va a representar a la ciudad como Medina del Campo. Yo creo que aquí eso también se tiene que modificar. Esto también se tiene que modificar. Eso es un tema interno del partido. Sí, pero a ver, puede haber partidos que con 20 afiliados elijan a una alcaldesa, a un alcalde, perfectamente. ¿Te quieres que te diga yo cómo elige el PP a los candidatos? El PP con 20 afiliados van a votar allí. ¿Quién es el más? Bueno, han elegido a un procesado incluso, ¿no? A ver, esto es para mí esto es un déficit, esto deben de corregirlo, quieren los partidos, los profesionales que lo corrijan, pero yo no veo ninguna lógica, no veo ninguna lógica en ese aspecto. Eladio, y permíteme que te diga, aquí el PSOE tiene sus afiliados, si les convocan a los afiliados a hacer unas votaciones, van 5, 6 o 15, también es un problema de los afiliados, es decir, deben de ir a acudir. Y cada partido elige su ciudadano. No nos olvidemos de que cualquier partido político tiene menos afiliados que un equipo grande de fútbol. Que no creemos que es que tienen... aquí el PP en Castilla y León lo mismo pensamos que tiene 300.000 afiliados. No es cierto. Y el Partido Socialista tampoco, no es cierto. Un par de detalles, Eladio, deja de decirlo. Y ya terminas, Javier, perdóname. Ya, solamente es eso. Listas abiertas, Antonio. Bueno, eso lo llevo diciendo aquí desde que llevo en esta casa. Yo llevo aquí 8 años y no, listas abiertas. ¿Por qué tengo yo que elegir a una lista cerrada? Porque me puede gustar Crescencio, o no, o sí, o Teresa sí, o Pedro, que sí. Eso es otro déficit. Perdona, Javier. Está inhabilitado por corrupto. No le puedes votar, la ley, gracias a esto es un gran país. Y la ley protege los derechos de las minorías. Lo sabes. Porque tú en eso lo sabes perfectamente, que aquí los derechos de las minorías están protegidos. Más allá de que una mayoría quiere imponer
ciertas cuestiones. Es decir, mañana nosotros podemos imponer, que es lo que yo he dicho, incluso votar si quieres, de inculcar, echar a los musulmanes, y no podemos hacerlo, porque la ley, este es un gran país y la ley protege las minorías. Esto es uno de los grandes. Sí, la ley va fuera parte del tema político. La ley, bueno, en teoría, la legislación protege a las minorías. Y esto es una de las grandezas de la democracia. Segundo, corregirte en algo que es que yo creo que has hecho un batiburrillo y vamos a ver, la alcaldesa cuando va como alcaldesa y va a Diputación o va a cualquier sitio, ella lo que hace es representar a todos los medinenses. Cuando ella está en un pleno, o un concejal del Partido Popular está en un pleno, defiende la sensibilidad de su partido y el argumentario de su partido para aplicar las políticas que ella cree, o que el concejal del Partido Popular cree, o que el concejal de Independiente cree, cada uno aplica las políticas. No confundamos, ahí no están en representación. Claro que están elegidos, pero están defendiendo las posturas de sus ideologías, de sus partidos, o con el programa electoral que ellos se presentaron. No confundamos lo que defienden en un pleno con un viaje institucional. No confundamos un debate digno del Partido Popular, porque si no, una vez que les elegimos todos tendrían que pensar lo mismo, pensamiento único, no. Ellos cada uno defienden unas líneas estratégicas e ideológicas, cada uno de los concejales. Otra cosa es cuando viajan en representación. Incluso un concejal de la oposición, si viaja, que lo hemos visto muchas veces, en representación del ayuntamiento, no viaja como concejal del Partido Popular, sino viaja como representante de todos los medinenses. Y eso es un poco la diferencia que tenemos que decir, porque cualquiera va a pensar que un concejal cualquiera dice, estos también lo hacen. No. O sea, quitemos la diferencia entre que sales en representación o que estás en un pleno y estás defendiendo un tipo, una característica ideológica. Yo creo que Eladio lo que se refería, creo, es que... Por cierto, listas abiertas. Yo creo que en este país, si hacemos una votación, el 90% de la gente quiere listas abiertas. Los únicos que no quieren listas abiertas son los partidos políticos. El 90% de los ciudadanos quieren listas abiertas. Y sobre todo, y fundamentalmente, porque voy a explicar por qué es el argumento de que no quieren poner listas abiertas, para que tenga cabido, dado que los tres estamos con el argumento que defendemos listas abiertas. Pero ellos defienden que no se puede hacer una composición de gobierno si tú no llevas una lista cerrada. Tú, cuando te presentas, quieres un ministro de Hacienda, un ministro de Seguridad, un ministro de Sanidad, un ministro del Trabajo. Eso flojea mucho cuando hemos visto a ciertas personas en sanidad que no habían visto o tal. Pero bueno, podía tener su argumentación a nivel nacional. Pero ¿y a niveles locales? Que encima tenemos mucho más conocimiento de las personas y que sabemos qué personas nos gustan o no nos gustan, o tenemos más capacidad para analizar su trabajo porque lo tenemos más cercano. ¿Qué sentido tiene que los ayuntamientos no se pongan listas abiertas? Porque eso ya, si tiene un pase, que para mí no, pero si tuviera algún tipo de argumentario a nivel nacional, a nivel municipal no tiene absolutamente ninguno. Antonio, 30 segundos para ya... Yo el tema de listas abiertas lo he defendido en esta casa y cuando estaba militando en el Partido Popular. Y lo de listas abiertas en el Senado se llevan haciendo toda la vida, es decir, que cada uno puede tachar las tres cruces y puede tachar uno del PP, del PSOE, Independiente o de Verdes, o no sé qué. Y al final se conforman. Y siempre salen los tres primeros. Cuando les da el partido no, siempre salen los tres primeros. Sí, pero les da el partido tachado, claro. Y es la mayoría los que van la papeleta hecha. A lo que decía Eladio de representación, yo entiendo que Eladio lo que se refiere es que cuando un alcalde de un pueblo tiene que defender la ley para todos los ciudadanos por igual, en eso está claro. Otra cosa es que luego el alcalde o los concejales, si es cierto que lo tienen que exponer y defender lo que ellos creen y su partido y su programa electoral han presentado para ese pueblo o ese municipio. A lo mejor alguien del PSOE prefiere hacer temas sociales y alguien del PP prefiere hacer temas urbanísticos. Entonces, ahí cada uno entiende que si el ciudadano le ha votado por su programa, entonces tiene que defender y sacar adelante su programa. Entonces, claro, por eso no puede estar de acuerdo con unos o con otros, o incluso habrá gente de ciudadanos que digan, a mí no me gusta que me hagas esto de urbanismo ya, pero es que lo hago porque lo llevo en el programa y a lo mejor los que me han votado a mí me han votado por el programa. Otra cosa es lo que a ti como institución tenga que ir a Diputación o a las Cortes o a la Junta de Castilla y León a defender una inversión entera para Medina o no sé qué, que luego sí, la inversión a lo mejor, tú a lo mejor estabas más de acuerdo que la trajera para sanidad y a lo mejor el programa del partido que gobierna pues le interesa que sea más para tema social, ¿entiendes? O sea, eso es así. Y luego, por último, lo que tú decías de los
aquí el PSOE, si elige candidatos para la alcaldía, yo cuando estuve de concejal y estuve varios años en el PP, se elegía por tú vienes conmigo y ese también. Entonces significa que bueno, se va avanzando poco a poco, vamos a ir avanzando. Eladio, cierra ya el debate, no hagas preguntas a los compañeros porque si no se le iría alargando ya, para cerrar. ¿Quedas tú sin trabajo? Claro, ya para cerrar. Bien, PNV y Convergencia y Unión. Ha habido aquí unos años donde partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista pues se han parado para reformar leyes y gobernar este país con el voto favorable de partidos independientes, de partidos nacionalistas de autonomía, PNV y CiU. Pasa que ya de Convergencia y Unión no nos acordamos. A ver, yo no hablo de la representación institucional que tiene la alcaldesa o el alcalde de un pueblo. Seguro que los que me están escuchando me van a entender porque esto me lo dice muchísima gente en la calle. Como yo llevo aquí 36 años trabajando en la calle, pues sé un poco el sentir de la gente. Eso es bueno. Cuando hay una cosa buena para Medina, la residencia, ¿por qué el PP no vota a favor? El Podemos, el Izquierda Unida, el PSOE... ¿Por qué si tenemos que hacer aquí un carril bici, independientemente de las cuestiones de programas, ¿por qué no votamos a favor? Bueno, aquí siendo una cosa buena. ¿Por qué no votamos a favor el PP, el PSOE? ¿Qué más da que esté gobernando? O no sé, vamos a hacer una circunvalación. ¿Por qué no votamos todos? Porque es una cosa buena invertir en un hospital. ¿Por qué hay partidos, y no señalo quién, votan en contra de una residencia o votan en contra de un hospital? ¿Por qué? ¿Porque lo llevo en el programa yo? ¿O porque no lo he llevado? Si es un bien para Medina... ¿Por qué no se vota a favor? Hay veces que eso es una cosa que yo nunca he entendido. Pero eso puede ser también, hay que entrar muchas veces en el fondo, la gestión de, el tema de cómo se financia, porque yo mira... ¿Entendés el mensaje que yo quiero decir? Yo siempre te voy a decir una cosa. Los presupuestos no son como tú. Claro, es decir... No se puede hacer. Es como si a ti te dieran 100 euros y tienes que elegir en comprar 3 cosas. ¿Por qué no queremos comprar todas? Porque no llega. Es que no llega. Y esa es la política. El que toma las mejores decisiones con los recursos económicos que tú tienes. Pero ¿quién se va a oponer? ¿Qué partido político se va a oponer? oponer? Una residencia. No, si no va por ahí. Otra cosa es que ese dinero no sea nuestro, lo vayan a poner y alguien no quiera que lo pongan. Que eso ya es muy grave. Claro. Y eso ha pasado en Medina del Campo. El tema de tú hablas de la residencia. Vamos a ver, bajo mi punto de vista, ya hablo políticamente. La residencia, primero, si es municipal o si es de la Junta. 2, hay otra opción que es la privada con financiación o con las instituciones por el medio, como hay en otros sitios que se hacen, con ciertos convenios, etc. El tema es, yo creo que nadie, en el fondo, puede estar en desacuerdo en que venga una residencia. Sí puede estar en desacuerdo en las formas que venga la residencia. Es decir, no es lo mismo que a lo mejor pague el municipio, que pague la Junta, que sea mixta, etcétera, etcétera. O que a lo mejor tú le cedas el terreno a un ente privado y luego le pongas tú las condiciones. Es decir, el precio, me tienes que dar 50 plazas o 100. Es decir, esas son las variantes. Hablabas de un carril bici. Un carril bici es interesante. Y luego el que está en el equipo de gobierno dice, a ver, el carril bici es interesante y una potabilizadora de agua es interesante para el municipio. El carril bici me cuesta 500 y la potabilizadora me cuesta 1000. Tengo 1000, no tengo 1500. Tengo que priorizar por uno u otro. Tengo que hacerle. Otra cosa que me digas, vale, esto también es interesante, lo dejo para los presupuestos del año siguiente. ¿Qué ocurre normalmente en los municipios y sobre todo cuando no hay, Eladio? Porque cuando hay y cuando entra, no puedes compararte y es mucho más grande tu municipio en habitantes que por ejemplo el de Arroyo, pero tiene muchos más ingresos el de Arroyo. El de Arroyo mañana, el carril bici, la residencia, no sé qué. ¿Por qué? Porque ha generado muchos ingresos. No tiene más ingresos. Tiene ingresos. Menos gastos recurrentes. Ya, pero tiene más ingresos. Y tiene más capacidad de gestión. Destinar dinero a inversión. Claro. No de gestión. Claro. En el capítulo de inversión tiene más dinero al tener mucho menos gastos recurrentes. Y aquí, el Ayuntamiento de Medina, también es verdad, y eso doy fe de ello, y lo tengo que decir, porque esto es así de claro, y a mí me gusta decir las cosas como son, ha habido unos años que el gobierno central te ha cerrado el grifo, solo te valía el dinero para capitalizar, es decir, para quitar la deuda que tenías, ¿vale? No te dejaba para contratar personas ni para ciertas inversiones, has estado un poco atado. Y muchos más, no hablo de Medina solo. Entonces, por eso cuando decimos, todos tienen que votar a lo mismo, yo te diría, como en Estados Unidos cuando acaba la campaña electoral, su país le defiende a capa y espada. Luego ya en el Congreso hay sus tiras y aflojas. Pero estoy de acuerdo contigo, en las cosas buenas hay que hacerlas. Yo siempre he sido de la opinión de que si tú planteas, estás en el equipo de gobierno, yo estoy en la oposición, planteas una cosa que es buena, a lo mejor yo lo que te doy leña en las orejas, porque a lo mejor había que gestionarlo de otra forma para sacarlo de otro lado, pero al final acabaría diciéndote, estoy de acuerdo, claro, pero hay que buscar otra financiación que no sea gravosa, no sé qué, pero estoy de acuerdo. Porque es que Medina ha sufrido cuestiones que no son normales.
Medina, ha habido personas, y ha habido una persona aquí que ha votado contra que viniera la vía de Madrid y pasara por Medina del Campo. Hizo campaña porque no pasara por Medina del Campo. La vía, el trazado de alta velocidad, el que une Madrid-Valladolid, hizo para que no estuviera en Medina, siendo de Medina y estando en Medina del Campo. No sé quién es, pero... Y se ha votado cosas para que... Y se han votado cosas contra Medina del Campo por un mero cuestión política para que el partido que estaba gobernando en ese momento no tuviera ese triunfo político de haber sacado pues algo. A mí eso no me dice, porque al final lo puede hacer alguien que no esté aquí. Te voy a poner, yo venía aquí, voy, y al final pues me podía la gente reprochar más o menos, pero alguien que viva en Medina y esté en Medina, lo lógico es que no pueda tirar piedras a su propio tejado. Habrá que buscar las gestiones y la financiación, pero no puedes tirar piedras a tu propio tejado. Es tardísimo, tenemos que finalizar aquí nuestro debate. Gracias, Javier. Antonio, espero que no pases 6 meses para que vengas para que otro día. He estado muy bien, muy a gusto para allá abajo tomando el sol. Muchas gracias, Eladio, muchas gracias por venir.